La semana pasada tuvimos aquí a la misionera Brenda Cuellar, creo que es el apellido de ella, ¿verdad? Pastor José, ¿se acuerda? Cuellar. Y fue una bendición realmente escuchar su testimonio, por lo menos a mí me impactó bastante su testimonio. Y luego estuvimos compartiendo con ellos ahí en el tiempito del almuerzo y nos contó otros testimonios de cosas extraordinarias que Dios hace en el campo misionero. Y hemos decidido apoyarla regularmente, mensualmente, con ofrendas y también con oraciones. En algún momento seguramente el pastor José va a contarnos un poquito más de eso. Pero hace 15 días estaba compartiendo con ustedes en el contexto esto de lo que estamos rogando delante de Dios a nivel nacional, y estamos compartiendo del Salmo 127. ¿Recuerdan? Y ese salmo, por lo menos en Reina Valera, no voy a volver al salmo, porque hoy vamos a buscar más bien Segunda de Crónicas 7:14. Así que busque Segunda de Crónicas 7:14. Pero para hacer una relación y una conexión con lo que estábamos compartiendo hace 15 días, y yo no le conté a Giovanni de qué íbamos a hablar, pero el repertorio y las intervenciones de Giovanni aquí tienen que ver exactamente con lo que vamos a hablar, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Así es que eso es algo del Espíritu de Dios. Decíamos ahí en el Salmo 127 y comienza el Salmo con una palabra muy pequeña. Muy pequeña. ¿Cuál es esa palabra? Por lo menos en Reina Valera 1960. Una palabra de 2 letras nada más. Sí. Y decíamos que esa palabra sí es un condicional. Y dice 2 cosas básicamente. Si Jehová no edificare la casa. Y luego dice, si Jehová no guardare la ciudad. Sí. Y ahí en Segunda de Crónicas, ahora sí ya ustedes lo tienen, 7:14, en Reina Valera comienza con la misma palabra, ustedes lo ven, exactamente con la misma palabra, igualmente es un condicional. Así es que Dios está como poniéndonos, esto significa Dios está poniéndonos requisitos a nosotros. Y si queremos ver este resultado, entonces tenemos nosotros que hacer esta parte. Hay un involucramiento de Dios y de nosotros, una interacción entre Dios y nosotros y Dios. Lo que queremos que Dios haga, nosotros tenemos que hacer una cuota, tenemos que cumplir una cuota. Y entonces vamos a leerlo y yo quiero que usted lo lea conmigo en voz alta. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Precioso pasaje este. Los estudiantes de INSTE ya se lo habían aprendido de memoria, y otros que no son estudiantes de INSTE, pero también se lo han aprendido de memoria. Y este pasaje tiene un contexto bien bueno históricamente, tiene una ocasión bien buena. Se trata de aquel momento en que Salomón, junto con el pueblo de Israel, los líderes religiosos, los sacerdotes, todo esto, estaban justamente recién inaugurando el templo. Aquel templo que con excelencia el rey Salomón había edificado para culto a Dios, al Dios de Israel, al Dios soberano.
Y fue tal el contentamiento de Dios, la aprobación de Dios, que dice, vino una nube, vino fuego sobre aquel lugar. Y la gloria de Dios descendió, yo creo que en forma visible y probablemente audible. De tal manera dice que los sacerdotes no podían entrar a ministrar a causa de la fuerte presencia de Dios en aquel lugar. Eso, hermano, es extraordinario. Eso no se da siempre, eso se da ocasionalmente. Encontramos a través de la historia bíblica, como en el día del Pentecostés, como en el monte Sinaí, ciertos momentos en que Dios se manifestó de una forma tan extraordinaria, tan especial. Estamos pidiendo que Dios haga algo parecido a eso en este tiempo, ¿no? Y por eso estamos en este propósito, en este acuerdo de intercesión y de clamor delante de Dios. Pero Dios se le apareció o le habló al rey Salomón de noche, después de toda esta manifestación tan extraordinaria y gloriosa. Y entonces ahí es donde tenemos estas palabras que leímos. Bueno, desde antes, vamos a leerlo desde el 11, desde el versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche, aquí viene, y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Hay un dicho popular: crea fama, como dice la otra, y échate a dormir. Miren, hermanos, si en el ámbito secular, mundano, ese refrán se puede cumplir o se cumple, en el ámbito espiritual no. Podríamos estar disfrutando en algún momento de la mayor gloria, de la mayor presencia de Dios, que si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nos vamos de pique. Nos caemos, se apaga todo, se arruina todo. Así es espiritualmente. Estos estaban en la pura cumbre de la gloria de Dios en aquel momento. Y qué raro cómo le sale Dios. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice Dios? En el versículo 13. Si yo cerrare los cielos, ¿no le parece como que sale con domingo 7, verdad? Es contrario a todo lo que está ocurriendo ahí. Realmente contrario. ¿Qué dice? ¿Será que Dios es negativo? Encima de toda esa gloria, en medio de toda esa gloria, si yo cerrare los cielos, le dice Dios a Salomón, le está comunicando este mensaje. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, dicho sea de paso, si hay lluvia es porque Dios la manda, y si no es porque no la manda, es porque Él cierra el cielo. No importa la explicación meteorológica que haya, no importa. Hay lluvia si Dios la manda, y si no la manda, no va a haber lluvia. Así es. No importa la explicación geológica. Si la tierra tiembla, es porque Dios la hizo temblar. Y si no tiembla, es porque no la deja temblar. Si cerrare los cielos para que no haya lluvia, es porque Él es el jefe, ¿no es cierto? Él es el que manda en el cielo y en la tierra y en el mar. Si cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra,
o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y parece como que si estaba profetizando. En el mayor momento de gloria, parece que estaba profetizando lo que más adelante iba a ocurrir. ¿Y por qué? Por causa del pecado del pueblo, por causa de la desobediencia del pueblo, por causa de que el pueblo abandona el pacto de Dios. Falta grave, gravísima, realmente. Y entonces Dios está anticipándoles: si el pueblo abandona el pacto, si el pueblo me abandona, entonces yo voy a cerrar los cielos. Entonces voy a mandar la langosta y otras cosas más que no se dice aquí, se dicen en otros textos. Voy a mandar a los enemigos que los siten, que les pongan sitio y que los cojan y se los lleven cautivos, como pasó en el 605, 606 con el cautiverio de Babilonia, Nabucodonosor, a los judíos. Y otras desgracias que le vinieron al pueblo de Israel. Entonces, si el pueblo cae en ese castigo, ese juicio de Dios por causa de sus pecados, ahí viene el versículo 14. Entonces, si se humillare, y Dios no solamente advierte, pero Dios marca la ruta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la ruta a seguir cuando hemos abandonado a Dios? ¿Cuál es la ruta? 4 cosas, ¿verdad? Dice aquí concretamente: si se humillare mi pueblo, humillarse. Esta palabra humillarse y se describe en la Biblia muchas veces. Dice el diccionario que humillarse es afligirse, es rebajarse, es inclinarse, es abatir el orgullo, quebrantar el orgullo y la altivez de uno. Eso es humillarse. Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Humillaos delante del Señor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará. Santiago capítulo 4, versículo 10. En el Salmo 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso está expresando las palabras el salmista David cuando está confesando su pecado delante de Dios. Y Jesucristo nos llama la atención también en el capítulo 11, versículo 29 de Mateo. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta característica de la humildad y de humillarnos, esa actitud, expresa la vulnerabilidad que Dios quiere en cada uno de nosotros para poder tratarnos. Y tiene como fondo el reconocimiento del gran Dios que usted y yo tenemos, de quién es Él. Cantábamos antes esto del anciano de días. Y eso del anciano de días, por cierto, no tiene que ver con longevidad. No quiere decir con un Dios viejito que parece un abuelito de 97 años. Digo yo, humano. Tiene que ver con su posición, su estatus de soberanía, de realeza, el que decide las cosas y los destinos
de este mundo. Por cierto, eso es una frase del profeta Daniel. En medio de los soberanos que pasaron por el imperio babilónico. Y él dice, el anciano de días es el Dios del cielo, el Dios soberano, el que decide los destinos de este mundo, el que gobierna por encima de los parlamentos, de los reinos de este mundo. Es Él. Y cuando nosotros reconocemos su grandeza, nosotros nos bajamos hasta el piso, hasta el suelo, renunciando a toda altivez, a todo orgullo, lo que prepotencia, lo que sentimos a veces, y reconocer que Él es el Dios, que Él es el que manda, que Él es el que me manda, que Él es el que decide mis destinos. Humillarnos en este caso delante de Dios. Dice aquí lo primero es si se humilla o si se humillare mi pueblo. Mi pueblo se humillare. Dios quiere un pueblo humillado. Parte de la humillación tiene que ver con la oración, claro que sí, pero tiene que ver también con el ayuno. El ayuno es un signo externo y físico de la humillación espiritual delante de Dios. Decidimos dedicar un cierto tiempo, un cierto periodo de ayuno delante de Dios como un acto de humillarnos, como un acto de flexibilizarnos también para el trato de Dios con nosotros, para quebrar el orgullo, quebrar esa cosa que hay inclusive en nuestros mismos cuerpos, entregándole todo nuestro ser al Señor, disponiendo todo lo que somos. Y luego dice algo más, dice que oraren y buscaren. Yo creo que son palabras muy parecidas como sinónimos, pero hablemos un poquito de la oración. La oración es, decimos popularmente, el lenguaje de tu conversación con Dios. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios, decimos. Es hablarle a Dios, es estar en su presencia con Él. Eso es orar. Y la oración, este lenguaje del cristiano, aparece mucho en la Biblia y nos es imperativo a nosotros, nos es ordenado. Nosotros debemos de orar. Me sorprende tanto que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, el Cristo, tomó mucho tiempo, separó mucho tiempo, dedicó tiempo, horas. Y la Biblia da testimonio que inclusive noches de oración. Y seguramente no dice todos los momentos que sacó. Debe haber orado mucho más todavía de lo que los autores bíblicos escribieron. ¿Será que nosotros somos más espirituales que Jesús? ¿Que nos damos el lujo de orar poco? Y hermanos, orar cuesta, ¿no es cierto? Orar cuesta. Y si no costara, entonces usted y yo oraríamos mucho más. Pero ¿por qué no oramos más de lo que estamos orando? ¿Por qué cuesta? Cualquier otra cosa cuesta menos que orar. Y por eso hacemos cualquier otra cosa antes de orar. Y terminamos no orando, orando demasiado poco. La oración es el lenguaje por el cual nosotros, como dice la Biblia, llamamos, tocamos a la puerta, pedimos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjese, esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Y orar tiene dificultades.
Una son nuestros sentimientos, porque llegamos al sitio de la oración, al momento de la oración, y no sentimos nada, como que eso es lo primero. ¿No le ha pasado? Usted va a orar y no siente nada. Y qué feo que es orar sin sentir nada, ¿verdad? Casi dice uno, ¿cómo qué hago aquí? Recuerdo un hermano una vez allá, nos habíamos puesto de acuerdo para orar y orar y orar en cadena. Y dice que él en algún momento de su oración dijo: yo parezco un tonto hablando solo. ¿No le ha pasado eso? ¿No ha pensado parecido? Bueno, tal vez usted es más espiritual que él. Parezco un tonto hablando solo. No siento nada. Como que Dios no está aquí. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que orar requiere fe. Es necesario que todo aquel que se acerca a Él, ¿qué dice? Crea que le hay. Es más, y que es galardonador de los que le buscan. Y usted tiene que tener eso clarito y tiene que estar bien convencido para que no sea como aquel hermano que dijo que parecía un tonto. Tenemos que estar convencidos de que Él está, Él nos está escuchando. No lo vemos, no lo oímos, nada de eso, pero nos está escuchando, te está escuchando. Y fíjese que usted se puede atrever, se lo recomiendo. Cuando no tenga nada de ganas de orar, pero nada, de verdad, está en cero ganas de orar, es que usted llegue y se arrodille delante de Dios y le diga: Señor, tengo cero ganas de orar. No tengo ningún interés de orar. Me siento más frío que la maqueta de hielo. Te pido que me ayudes. Comience por decirle exactamente su estado. Fíjese que a Dios eso ni lo asusta, ni lo toma por sorpresa, ni siquiera te va a condenar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque me ha pasado. Un poquito parecido ¿recuerdan la historia de Jesús, el publicano que fue a orar? ¿Cómo creen que iba el publicano? ¿Iba en gran avivamiento el hombre? ¿Ardiendo en el espíritu? No. Iba, ¿cómo? Hasta aquí iba cabizbajo. Ni siquiera se animaba a levantar su cabeza. Mientras que el otro estaba desplegando una hermosa oración que no servía para nada. El publicano apenas se atrevió a decir: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Quién sabe qué más agregó? Eso registra ahí el autor bíblico. Pero la parte buena que registra también es que este hombre salió bendecido, salió justificado. ¿Por qué? Porque le dijo exactamente a Dios, le dijo exactamente lo que estaba viviendo, su experiencia, su situación. ¿Qué es, hermano, lo que Dios espera de usted y de mí? Es que le digamos nuestra situación, ¿cuál es? ¿Por qué le vamos a decir otra? Dígale su situación real. Ni te va a condenar, ni se va a sorprender, ni nada de eso, porque nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Que ores, pero esto decimos que requiere fe, porque sin fe es imposible. Necesitamos fe. Él nos está oyendo y nos está conociendo.
lo que estamos sintiendo y lo que no estamos sintiendo. Todo nuestro ser. Que le busques, dice. Y decía que oración y buscar a mí me parece como que es sinónimo. Pero me llama la atención esto de buscar, y especialmente de buscar su rostro. Porque nos parece como que Dios no está. Como que Él no está. Dios se ha revelado, cierto. Dios se ha revelado en la creación, en su creación, dice Salmos 19. Dios se ha revelado en las Escrituras. Podemos de alguna manera encontrar a Dios por su revelación general. Podemos encontrar a Dios ya más específicamente en las Escrituras. Nos explica en más detalle. Y Dios se ha revelado en la encarnación, en Cristo Jesús, para nosotros. ¿Y cómo es que tenemos que buscarlo entonces? Y tenemos que buscarlo. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que me buscan temprano, los que temprano me buscan. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, o si me buscáis de todo vuestro corazón. Habla de buscar y de encontrar. El que busca, halla, dijo Jesús. Buscar al Señor y su poder, buscar su rostro continuamente. La Biblia habla bastante de buscar a Dios. ¿Qué es? Que se nos perdió. No está. Es que este acercamiento a Dios tiene un costo. Tiene un costo que, a menos que nosotros estemos dispuestos a pagarlo, vamos a encontrar o vamos a obtener sus resultados. Dice, y buscaren mi rostro. Está hablando de un acercamiento a Él bien íntimo. Su rostro significa enfrente de su cara. Delante de Él, enfrente de su cara. Está hablando de ese acercamiento, de esa relación, de esa intimidad. Nosotros necesitamos buscar su rostro. En la medida que buscamos su rostro y estemos en su presencia, nuestra vida será transformada. ¿Va a ser transformada dónde? En su presencia. Allí va a ser transformada. Dice la Biblia que Moisés, cuando venía de la presencia de Dios, del Sinaí, Moisés brillaba. No era un brillo natural, era un brillo sobrenatural. Era un brillo que se le había pegado de Dios. Entre más estemos en la presencia de Dios, se nos va a pegar su gloria, se nos va a pegar su brillo. Algo que la gente que está alrededor suyo lo va a reconocer, lo va a percibir, van a ser impactados los demás por ese brillo, esa presencia de Dios en su vida. ¿Y dónde se obtiene eso? En su presencia. Buscar en mi rostro, dice. Buscar en mi rostro. Pero ¿qué más? Fíjese qué más dice. Y se convirtieren de sus malos caminos. La conversión. La conversión de los pecados. ¿Qué son los pecados? Los pecados son los que nos bloquean la comunicación con Dios. Vuestros pecados, dijo el profeta Isaías, han hecho una separación entre vosotros y Dios. Los pecados son tremendos, hermanos, los pecados. Los pecados arruinan nuestra vida. No nos edifican, nos arruinan. Y entonces, ¿qué hay que hacer respecto a nuestros pecados? Nosotros a veces decimos ligeramente que tenemos que
confesar nuestros pecados. Sí, la Biblia dice confesar nuestros pecados, pero ahí no ha terminado. Si solo lo dejamos ahí, entonces vamos a seguir pecando. Y pasado mañana le confesamos 15 más. Y seguimos, y el próximo Viernes Santo tenemos mucho más para confesarle. No es solo la confesión. Lo que es necesario, dice que es la conversión. Y te convirtieres de tus malos caminos. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando en el aposento alto en Jerusalén, el día del Pentecostés, y los judíos que estaban escuchando la exhortación de Pedro, preguntaron: varones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la explicación que le dio Pedro? Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros. Pero esa palabra, arrepentíos, aquí dice: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es convertirse? Es arrepentirse, es lo mismo que arrepentirse. Convertirse significa volverse en este caso a Dios. En los pecados nos estamos volviendo de Dios al mundo, nos estamos desconvirtiendo o nos estamos convirtiendo de Dios al mundo. Pero en la conversión a Dios nos estamos volviendo del mundo a Dios. Y necesitamos eso, es volvernos a Dios. Puede ser que estemos en la iglesia, puede ser que somos evangélicos y puede ser que teniendo esas cosas somos practicantes de pecados. Y precisamente el llamado de Dios es a la conversión. Y me llama la atención que es un mensaje dirigido a su pueblo. Claro, Dios predica el mismo mensaje de conversión a los paganos. También los paganos tienen que convertirse a Dios si quieren ser salvos, si no se van a morir y se van al infierno. Eso es así. Pero en este contexto está hablando a su pueblo, a los que profesan ser su pueblo, a los que están dentro de su pueblo. Y en este caso es sinónimo de iglesia. Pueblo, congregación, en el Antiguo Testamento, esas palabras equivalen a la palabra iglesia que usa el Nuevo Testamento. Entonces está hablando Dios a su mismo pueblo sobre el cual su nombre es invocado, a su pueblo. Su pueblo ha de convertirse de sus malos caminos. Entonces, a reconocer el pecado y confesar el pecado hay que agregarle algo más, que es convertirse, arrepentirse, decidir dejarlo. Eso es. El que encubre sus pecados no prosperará, pero noten la otra parte. Pero el que los confiesa, es decir, los reconoce, pero no se queda ahí. Y se aparta. Y se aparta, ¿a qué es equivalente? A convertirse, apartarse. Confesarlo, es decir, reconocerlo, pedirle perdón a Dios, pero a la vez apartarse. Es el mismo mensaje, exactamente el mismo en el Nuevo Testamento. Y Jesús le dice a la mujer, ¿cómo se llama? Cogida infraganti, ¿cómo se dice? En el mismo acto de adulterio la pescaron los fariseos. Y dicen: ahora sí tenemos testigos y vamos a llevarla ante Jesús, que la juzgue. Y entonces la llevan y Jesús le dice, después de que confronta a sus acusadores, le dice a la mujer:
mujer, y yo tampoco te condeno. Vete. Ahí no terminó. Hay gente que termina ahí. Y hablan de la misericordia de Dios. Vea que Dios más misericordioso. Perdonó a la mujer pecadora adúltera, pero no terminaron de leer. ¿Y qué dice la lectura final ahí? Y la orden de Jesús le dice, y no peques más. Es decir, apártate, conviértete. Eso es conviértete. Eso es arrepiéntete. Es tomar la decisión de no volver a hacer aquello que estábamos haciendo. Y Dios quiere eso. Dios quiere que su pueblo reconozca sus pecados, que los confiese pidiéndole perdón a Dios de todo su corazón y que decida abandonar esas prácticas pecaminosas. Y por eso dice, se convirtiere de sus malos caminos. Ahora viene la parte de Dios. Eso es lo que a nosotros nos toca hacer. La parte de Dios es, y vea, está bien buena, yo oiré. Dice, entonces, yo oiré. Es decir, cuando ustedes hayan hecho eso, cuando nosotros hayamos hecho esos 4 pasos, entonces yo oiré desde los cielos. En la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿se acuerdan? El Padre nuestro. Hablando con el Señor que está en ese lugar tan prominente, pero de un pronto a otro uno piensa que está tan lejos. Está en los cielos y yo estoy aquí en la tierra. Lo que pasa es que dar estos pasos que nos indica aquí, como que acerca el cielo con la tierra, ¿no es cierto? Entonces, aunque Él está en el cielo, escucha, nos responde, viene en auxilio nuestro para manifestarse. Yo iré desde los cielos, o sea, tan largo, pero puedo estar tan cerca de ustedes. Yo iré desde los cielos. ¿Y qué más dice? Perdonaré sus pecados. Aquí la garantía, la promesa del perdón de Dios es algo precioso, y es algo precioso en la Biblia que tenemos que creer. ¿Sabe qué nos pasa a los creyentes de vez en cuando? Que confesamos nuestros pecados al Señor y no creemos que Él ya nos perdonó. No creemos eso. ¿Y qué dice la Biblia? Y si nosotros lo confesamos y nos apartamos, alcanzamos misericordia, entonces yo perdonaré sus pecados. Hay una promesa aquí, la promesa del perdón. Y el perdón es algo que usted tiene que creer para que pueda sentir alivio de que ya no tenés esos pecados ahí encima que te estén condenando o por medio de los cuales el diablo te esté acusando. Yo perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Y sanaré su tierra. Esa es la parte de Dios. Hermanos, en esta intercesión que estamos haciendo durante estos 40 días, que vamos a seguir haciendo, estamos esperando que Dios haga esta parte, porque nosotros estamos haciendo la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? Humillarnos, orar. Hermanos, en este tiempo, en estos días, ore usted cuantas veces pueda al día. Ore cuantas veces pueda a la noche. Saturemos nuestras vidas y nuestro tiempo de oración. Y si usted va por el camino, ore. Y si usted está en la casa, ore, y ore mientras está en el trabajo. No pare de trabajar, pero ore. No pare de trabajar porque vas a tener problemas y porque es antiético también. Pero no pare de orar, ore. Y oremos. Y aquí en la iglesia les hemos dicho que tenemos unos días de oración, queriendo orar en grupo. Oremos.
Dios de un pronto a otro puede empezar a hacer unas cosas extraordinarias, unos milagros extraordinarios. Dios puede poner su mano y eso va a ser la gran diferencia. Estamos orando y creyéndole a Dios. Pero examínate y si hay pecados en tu vida que están atravesados y van a estar atravesados hasta que no los quites. Confiésalos al Señor, pídele perdón y tome la decisión de no seguir practicando esos pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de compartir tu palabra en esta exhortación y por otro lado en esta promesa de bendición. Nos estamos uniendo a nivel nacional con todas las cientos de iglesias y miles de creyentes todos los días en clamor, en humillación, en ayuno delante de tu presencia. Estamos rogándote, Señor, que traigas tu manifestación gloriosa, poderosa sobre nuestra nación, sobre nuestras vidas, sobre las vidas de tu pueblo, de tus hijos, de las iglesias cristianas, tus iglesias, los ministerios, pero también, Señor, sobre los que no son tus hijos, sobre los inconversos, sobre los paganos, oh Dios, tanto nacionales como extranjeros aquí en nuestro país. Estamos rogando, Señor, por la manifestación de tu gloria. Mete tu mano, Señor, en esta nación. Mete tu mano, Señor. Transforma esta nación para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Dios de la gloria, bendice a este pueblo, bendice a cada familia de la iglesia, cada matrimonio, cada hijo, cada niño, cada joven, cada mujer, cada hombre, cada adulto mayor. En el nombre de Jesucristo estamos orando por esa bendición tuya, por ese mover tuyo, por ese despertamiento tuyo, el despertamiento del Espíritu Santo en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, queremos ver tu gloria, Señor. Estamos rogando, estamos clamando al cielo por tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que bendigas a este pueblo al regresar a sus lugares, a sus hogares esta tarde. Lo guardes, lo prosperes, lo bendigas en el nombre de Cristo el Señor. Amén.